El 17 de agosto del 2026, Irán hizo una jugada que nadie esperaba y que finalmente terminó revelando indirectamente el sucio secreto de Israel. Toda esta historia comenzó cuando expiró el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, este pasado lunes. Bueno, Teherán no solamente se negó a extender ese memorándum, sino que publicó sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz, y entre esas condiciones estaban levantar el bloqueo naval, liberar los activos congelados, quitar las sanciones al petróleo y cesar todas las operaciones militares. Pero lo que parecía algo predecible, de alguna manera una postura de negociación, resulta que era una trampa. La trampa perfecta de Irán en la que Israel cayó. Porque al poner esas condiciones sobre la mesa, Irán obligó a Estados Unidos a mostrar cuáles son sus verdaderas cartas. Y en ese proceso resulta que destapó cómo Israel ha estado usando a Estados Unidos para presionar a Corea del Sur, para debilitar a China y para fortalecer a Rusia. Y todo esto pasó al mismo tiempo mientras los grandes medios de comunicación simplemente se dedicaban a leer las mismas notas. Yo soy Víctor y esto es TMF Noticias, y en esta transmisión vamos a desmenuzar esta jugada maestra de Irán, porque lo que ocurrió en el Golfo, amigos, no fue un simple desacuerdo diplomático. Hoy les voy a contar cómo este detonante reveló una estrategia de décadas que estaba perfectamente diseñada por Israel para que nadie la descubriera. Y lo más sorprendente es que esta estrategia no solamente buscaba destruir a Irán como una potencia regional, sino que también querían usar a Corea del Sur como una ficha, como una moneda de cambio para reconfigurar todo el tablero geopolítico. Y lo querían hacer desde el Pacífico hasta el Ártico. Así que miren, vamos por partes, porque Irán puso esas 4 condiciones y cuando las puso sobre la mesa, pues sabía perfectamente que Trump no las iba a aceptar. Entonces, muchos medios de comunicación empezaron a decir pues, que Irán era muy ingenuo al pedir lo que sabía que era un no de antemano. Pero también Irán, y esa es la verdadera intención, sabía que al hacerlo lo que estaba haciendo es exponer la verdadera naturaleza de todo este problema. Miren, esto no se trata de armas nucleares, se trata del control regional. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al negarse a negociar bajo los términos de Washington, Irán forzó a Estados Unidos a escalar la presión militar en el Golfo, lo que a su vez generó pues, el efecto dominó en Asia, porque pues, para liberar esos recursos navales y enviarlos al Golfo, Trump tuvo que recortar los ejercicios militares con Corea del Sur. ¿Ven ustedes cuál es la jugada maestra? Hablamos esta semana de cómo Trump había traicionado a su socio en Corea del Sur por Corea del Norte, pero ese recorte que parecía una decisión bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur, pues resultó ser el eslabón perdido que estaba conectando todo este rompecabezas. Ahora, ¿por qué esto revela el sucio secreto de Israel? Víctor, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Bueno, pues porque el recorte de los ejercicios Sulchi Freedom Shield pues no fue una decisión improvisada, fue el resultado de una presión orquestada desde Tel Aviv, según el mismo documento filtrado y analizado por centros de inteligencia occidental que dicen que todo el entorno de Netanyahu pues ha estado presionando a la administración Donald Trump. ¿Para qué? Pues para que reduzca sus compromisos militares en el Pacífico. Y lo que están diciendo es que los recursos tienen que concentrarse en el Golfo Pérsico. Nada más que el verdadero objetivo pues va mucho más allá de lo obvio y es mucho más retorcido. La cuestión es que al reducir la presión sobre Corea del Norte, pues se libera de alguna manera a Kim Jong-un para que envíe más tropas, más misiles a Rusia, y lo que está haciendo pues es reforzar a Rusia para que pueda ganar más rápidamente el conflicto en Ucrania. Y ahí pues lo que está haciendo es desgastar a sus aliados de la OTAN en Europa, fracturar a la OTAN, y mientras pues Europa se desangra, ¿qué pasa con Israel? Que queda como el único socio tecnológico y militar confiable de Estados Unidos en la región. Justo como lo planeó precisamente David Ormser, que en su documento titulado Israel 2048, y aquí amigos está el dato del sionismo que lo confirma todo, porque el 18 de agosto, que es un día después de la expiración de este memorándum, Emiratos Árabes Unidos suspende todo su comercio con Irán,
lo acusa de lanzar misiles hacia sus aguas. Irán sale a negar rotundamente esto y dice que es un incidente de falsa bandera. Alguien que no fue Irán lanzó misilazos contra Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿quién en Medio Oriente es especialista en ataques de falsa bandera? Pues todos los ojos comenzaron a apuntar a Estados Unidos y a Israel. Ahora, no sabemos si esos misiles fueron reales o no, y si lo fueron, si fueron lanzados por Irán, por Estados Unidos o por Israel. Pero lo que sí sabemos es que este tipo de incidentes, amigos, pues tiene una función política muy clara. Lo que hacen es darle cobertura a los gobiernos árabes. ¿Para qué? Pues para romper con Irán, sin que sus poblaciones pues los acusen de traición. Y cada vez que un país del Golfo quema un puente con Irán, pues se está acercando un paso más a la coalición anti-iraní que Israel ha estado construyendo en silencio por décadas, estos famosos acuerdos conocidos como el Pacto de Abraham. Pero lo más increíble pues es que esta estrategia pues no es nueva. De hecho, en 1996 un grupo de asesores de Netanyahu escribió un documento llamado Clean Break, que es un documento donde se proponía abandonar todo el proceso de paz. Lo que ellos querían era derrocar a Saddam Hussein y reconstruir o de alguna forma reestructurar todo Medio Oriente, pero desde una posición de fuerza, desde Israel, por supuesto, no para Estados Unidos. Y los autores de ese documento, de hecho, fueron Richard Pearl, fueron Douglas Feed, fue David Ormser, y todos ellos pues fueron nombrados curiosamente en puestos muy importantes de la administración de George W. Bush, donde ahí ejecutaron la invasión de Irak en el 2003, pero orquestada por Israel. O sea, prácticamente Israel incrustó en el gabinete de George Bush a las personas que dirigirían militarmente a los Estados Unidos en esta faceta. ¿Qué pasa? Si ustedes dan este salto de lo que vimos en el 2003 al 2026, el mismo David Ormser publica este documento titulado Israel 2048, que es pues una actualización del plan para el siglo XXI. Y ahí lo que plantea, que este es el secreto que revela Irán ya en su fase de ejecución, es que Israel debe de tener derecho unilateral a lanzar guerras preventivas, integrarse tan profundamente, enquistarse, es decir, espiar, incrustarse, influir en el Pentágono, ordenar a los Estados Unidos de manera que Estados Unidos no pueda prescindir de la tecnología de Israel y usar a Gaza como un laboratorio de guerra. ¿Para qué? Para probar armas autónomas que luego se exportarían al resto del mundo. Y aquí es donde todo encaja, porque si ustedes ven el recorte de los ejercicios con Corea del Sur, que no fue un error ni una concesión a Kim Jong-un, no fue porque le cayera muy bien a Donald Trump Kim Jong-un, sino que se trata de un movimiento muy fríamente calculado, parte de ese proyecto secreto israelí, para liberar a Corea del Norte y pues también para permitirle enviar más recursos a Rusia. Hay inteligencia ucraniana que dice que ya hay de hecho 8.500 soldados norcoreanos ahí desplegados en la región de Kursk, algo que se ha confirmado porque las partes no tienen ni siquiera la intención de negarlo, y lo que están haciendo pues es apoyar por supuesto a las fuerzas rusas. El mismo Zelensky pues ha tenido que admitir que Putin podría disponer de hasta 50,000 soldados más de Corea del Norte apenas en el mes de septiembre. Al mismo tiempo que esto se está acusando, pues China lo que está haciendo es reconstruir toda esa ruta de la seda de hielo en el Ártico, que es una ruta marítima que lo que haría sería conectar Ningbo con Reino Unido en menos de 18 días, muy fuera del alcance de la Armada estadounidense. Y pues finalmente el sistema del petrodólar, que es el que sostiene todo el control sobre los puntos de estrangulamiento marítimo, pues ya se empieza a resquebrajar desde los bordes. Entonces, ¿qué hace Irán con su jugada maestra? Bueno, pues simplemente puso sobre la mesa lo que todos sabían, pero nadie quería admitir, que el conflicto en el Golfo Pérsico no es más que una excusa para que Israel use a Estados Unidos como un ariete contra Corea del Sur, para debilitar a China, para reforzar a Rusia y para reestructurar a todo Oriente Medio. No porque Rusia sea aliado de Israel, sino porque es la manera en la que lograrían romper este equilibrio, y al hacerlo, pues Irán expuso el sucio secreto de Israel,
de que su verdadero objetivo pues no es la paz ni la seguridad, que esto no se trata sobre armas nucleares porque Israel tiene ojivas nucleares indiscriminadamente. Esto se trata sobre el dominio regional y sobre el Plan 2048 de Israel, que para lograrlo pues están dispuestos a sacrificar alianzas de décadas, a infiltrarse e influir sobre la política estadounidense, a romper a su principal aliado, que es Estados Unidos. Y aquí pues estamos viendo cómo se mueven estas fichas sin saber que el gran maestro nunca mira la pieza que se mueve, ¿eh? Mira la pieza que está quieta.